¿Qué tal? Buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están en este domingo 15 de septiembre? Casi termina el año. Los que están conectados, Dios les bendiga, bienvenidos. Y todos los que están aquí presentes, un saludo cordial. Buenos días y vamos a comenzar nuestra reunión. Fíjese que hay personas que cuando llegan a alguna congregación y llegan y se sientan y pareciera ser que nadie saluda a nadie, quizá porque ya es casi la hora de poder comenzar. Pero sería bueno que en este día pudiéramos saludarnos, que acá tenga a su lado, dele un saludo, dígale buenos días. Es bueno acostumbrarnos a saludar a las personas, aun aquellas personas que vengan por primera vez, que sepan que son tomadas en cuenta, que no son simplemente números, sino son personas que pues vienen a escuchar la palabra. Qué bueno. Ojalá que siempre que venga usted, pues salude cuando llegue a los que más pueda. Muy bien. Pues en este día vamos a hablar un mensaje particular que es la esencia de la venida de Jesús. Y el tema se titula ¿A qué vino Jesús? Pero déjeme decirle algo importante. Nosotros vamos a tocar, digámoslo así, como las bendiciones que ha traído Jesús consigo, pero también vamos a tocar lo que es la esencia de a qué vino Jesús. La esencia de qué vino Jesús. De tal manera que nosotros podamos entender esto, y el mensaje va a ser muy sencillo. Vamos a tocar algunos textos que hablan de la venida de Jesús. Vamos a hablar acerca de a qué no vino Jesús, porque luego hay gente que las ideas incorrectas de a qué vino, ¿no? Y no, realmente no vino a lo que la gente piensa. Y vamos a tocar bíblicamente, pues a qué vino Jesús. Vamos a tocar, como le decía, esas bendiciones o esos beneficios. Y luego vamos a tocar lo que es la esencia, lo que es lo primordial y lo principal, a qué vino Jesús. Muy bien, pues vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza. Padre amado, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y, amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que permitas que tu palabra por el Espíritu Santo pueda dejar claro cuál fue el propósito de tu venida y la esencia de tu venida, Señor. Padre amado, ayúdanos hoy para que cada corazón presente lo comprenda, pero más que con la mente, con el corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted comienza a leer la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, usted va a encontrar que lo central es, de alguna manera, el conocer a Dios, pero lo central en muchas formas es la venida del Mesías, la venida de Cristo Jesús. Y este texto que vamos a tocar en Isaías 35:4 nos habla de eso. Hemos comentado en otras ocasiones que Isaías escribió 700 años antes de Jesús. 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, antes de que naciera, el profeta escribió este texto. Y fíjese cómo dice:
Decid a los de corazón apocado o desanimado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está diciendo el profeta Isaías que le digamos a los de corazón apocado, desanimado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Una de las cosas más importantes en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que los hijos de Israel siempre esperaban la salvación de Dios. Recordemos que ellos, a pesar de que eran el pueblo escogido de Dios, en muchas ocasiones, en la medida que iban haciendo, ellos tenían que hacer una decisión personal de poder conocer a Dios. Y obviamente no se revelaba tan claramente Jesús, pero ellos sí tenían claramente que Dios era el que salvaba. Pero aquí vemos una profecía que nos dice con claridad: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará, y la salvación implica muchas cosas que las vamos a tocar durante este estudio. O sea, el propósito por el cual vino Jesús, la esencia obviamente vino para salvar al ser humano, pero de ahí obviamente tuvo que hacer algo por nosotros. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la palabra de Dios. Vamos a poner desde el 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Había un hombrecito de baja estatura que quería ver a Jesús, y la verdad, por la grande multitud no lo podía ver, porque eran más altos que él. Sin embargo, él se sube a un árbol y él trata de ver a Jesús. Este hombre llamado Zaqueo era un publicano, era un jefe de los publicanos, y seguramente entre tantas cosas que él había escuchado de los milagros, de las palabras de Jesús, le llamó mucho la atención, o probablemente Mateo, que era un publicano, le contó acerca de Jesús. Y Zaqueo estaba en gran manera interesado en saber quién era Jesús, porque había escuchado muchas cosas acerca de él, pero en lo profundo de su corazón traía una necesidad muy grande de salvación, a pesar de toda la maldad y el pecado que él había hecho. ¿Por qué? Porque los publicanos, la verdad, eran considerados como traicioneros al pueblo de Israel, porque eran personas que recaudaban los impuestos, ¿verdad?, y se los daban a Roma. En esos momentos Roma era el que estaba dominando al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre en el árbol, entre tantas cosas le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15. Estamos viendo varios pasajes que nos hablan de ciertos aspectos de la venida de Jesús. Y aquí Timoteo, la verdad que habla de la esencia realmente de lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Vea usted lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, es verdadera, no es mentira, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, la esencia de por qué Jesús vino a la tierra fue para salvar a los pecadores que se habían desviado, o corazones que no conocían a Dios, que vivían en la maldad y vivían en el pecado. Juan 10:10, otro aspecto. Dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hablando físicamente o materialmente, pues sí, los ladrones siempre están dispuestos
a matar, a hurtar y destruir. Si alguien se les pone enfrente, el asunto es conseguir lo que ellos quieren. En este caso, el ladrón se refiere de primera instancia a los falsos profetas y posteriormente se puede referir a Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido, o sea, Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que aquellos que realmente puedan creer en Jesús tengan vida espiritual, tengan vida de Dios en su alma y tengan vida, pero vida en abundancia. Ese rato hablaba la hermana que estaba ministrando la alabanza acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica vida, pero vida del cielo, vida de Dios, vida espiritual. Presencia de Dios en el alma que es eterna, y Jesús vino para que las personas al creer en Él tuvieran vida, pero no solamente una vida para sobrevivir y a irla llevando y como que un poco medio insatisfechos, sino completamente satisfechos y plenos por la presencia y la vida que el Espíritu Santo proporciona y comunica a los seres humanos que de verdad confían en Él y que caminan con Él. Hablando de la presencia de Dios. Entonces estos textos nos hablan de algunos aspectos de la venida de Jesús. La esencia, algunas bendiciones. Sin embargo, es algo muy glorioso que Jesús se haya acordado de nosotros. Déjame te comento lo que decía un hombre de Dios. Se dice que Jesús de Nazaret vino a traer una nueva religión, una nueva moral para la humanidad. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Otros dicen que vino a revolucionar con su doctrina a la sociedad y también a darle consuelo a los pobres y sanarlo de sus enfermedades. Su aparición ha dejado huella en la humanidad tanto que el tiempo se ha dividido antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, Jesús tenía un propósito muy claro y una misión divina que era salvar del pecado a través de su muerte, ya que la esencia y la base de la salvación es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Sigue diciendo, su venida ha sido muy noble y amorosa por una sociedad depravada, degradada hasta lo sumo. Jesús enviado por Dios para dar una nueva manera de vivir a todos aquellos que creen en Él. O sea, Jesús no vino a jugar, ni vino simplemente a traer una nueva religión, como algunos dicen. Jesús vino con un propósito muy claro: traer bendiciones a las almas eternas y traer una mayor bendición, que es el morir en la cruz del Calvario y poder salvar a los seres humanos que han estado en peligro de muerte en el pecado y que van rumbo al infierno. Usted, ¿cuántas opiniones ha escuchado acerca de Jesús? Usted agarra y se mete a internet y se va a dar cuenta que hay muchas opiniones acerca de Jesús. Algunos hasta blasfeman realmente contra la venida de Jesús, otros dicen que no existe, otros le sacan un montón de fantasías y de cosas que no son reales. ¿Cuántas opiniones existen en cuanto a que vino Jesús? Pero la palabra de Dios nos dice con exactitud y a detalle a qué vino, como le estaba mencionando algunos textos. Queremos estudiar hoy a qué vino Jesús, pero vamos a dar algunas cosas o hablar algunas cosas de a qué no vino, para que si alguno tiene alguna idea incorrecta, la verdad, se la quite. Se la quite. Algunos piensan que Jesús vino para hacerlos ricos, muy prósperos. Y oiga, es tanto así que existe un movimiento de iglesias supuestamente evangélicas que se llama el movimiento de la prosperidad. Que la única motivación es que usted se sienta bien, se sienta feliz, se sienta tranquilo y al mismo tiempo de que usted sepa que Dios, que Jesús vino para hacerlo rico usted y que usted puede ser próspero y que usted, como va a ser un hijo del rey, puede tener lo que quiera: mansiones, carros, dinero, ropa, viajes, joyas, y finalmente ahí todo tiene su consumación. Y usted se da cuenta que hay
predicadores como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Benny Hinn, como Dante Hebel y muchos más que hablan de la prosperidad. Algunos con grandes escándalos, ¿verdad? Por causa del dinero que han obtenido. Por ahí hay una congregación que auspicia probablemente la congregación más grande, ¿verdad? Miles y miles de un predicador que se llama Joel Osteen, que el hombre en una entrevista y aún en algunos reportajes dicen que ese hombre recibía de ofrendas y de diezmos 73 millones de dólares cada año. Tanto es así que en una entrevista que le hicieron andaban poniendo las luces en su congregación y esas luces le iban a costar $1 millón. La gente piensa que Jesús vino a hacerte rico. No vino a eso. No vino a eso. Porque si hubiera venido a eso, probablemente hubiera mandado, hubiera aventado desde el cielo, ¿verdad? Lingotes de oro, hubiera mandado del cielo monedas de oro y le hubiera dicho, ahí le va humanidad para que ustedes se hagan ricos. ¿Cuál era el propósito de venir y morir en una cruz sufriendo simplemente para hacernos ricos? Hubiera mandado monedas o algo hubiera hecho el Señor. O a alguien le hubiera revelado claramente, mira, dile a la humanidad que hay varias minas para que vayan y saquen oro, ¿verdad? O saquen diamantes y se hagan ricos, porque según era el propósito de que pues Jesús viniera a la tierra y muriera por ellos. No, Él no vino a eso. Y mucha gente se equivoca. Jesús tampoco vino porque otros piensan que solo vino a manifestar su amor sin pedir ningún cambio de parte del hombre. Y la verdad es que parte del carácter de Jesús es que es amor. O sea, es un amor misericordioso, compasivo, paciente, justo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no solamente en la Escritura manifestó amor, y no solamente manifestó el carácter de Dios en cuanto al amor, sino también en cuanto a la justicia. Así como tenía palabras realmente de consuelo y de esperanza, también tenía palabras muy duras. Muy duras. Oh, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras duras. Pero mucha gente piensa que solamente Jesús es amor, 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 amor. Yo fornico, Jesús es amor. Yo mato, Jesús es amor. Yo me enojo, Jesús es amor. Y hago todo lo que se me da la gana. Finalmente Diosito es amor y amor y amor. Y Él vino solamente a dar amor. No importa que seamos los más diablos y los más demonios. No. Sí es cierto, Jesús vino a mostrar su amor. Pero es su amor que nos introduzca a una relación de fe y de obediencia y rendición total a Él. Pero hay mucha gente que piensa así. Tanto es así que los testigos de Jehová odian al Dios justo, porque solamente es amor. Oye, ¿cómo crees que Dios va a mandar a sus hijos al infierno? Porque ellos no creen en el infierno. Pues es cierto, Jesús nunca enviará a sus hijos al infierno, pero a los que no sean sus hijos y que no reciban el amor de Jesús en la cruz del Calvario, pues no tendrán otro remedio más que ir ahí. Otros piensan que Jesús vino solamente a quitar problemas, a sanar, a oír oraciones, bendecir hombres, negocio, escuela y trabajo. Y entonces hay iglesias que se dedican a eso. Pare de sufrir, pero no hablan de lo que es la esencia. Están mal enfocados por la Escritura. Yo creo que Jesús sana. Yo creo que Jesús consuela y creo que Jesús oye oraciones y a veces oraciones desesperadas y angustiosas donde piden auxilio. Pero siempre Jesús te va a dirigir por su Espíritu Santo a que veas tu vida cómo está, porque lo más importante es la transformación de tu alma y conocerlo a Él y estar algún día con Él. Otros y muchos piensan que Jesús vino a reformar solamente externamente. Y la verdad es que es cierto que mencionan que Jesús murió, pero es interesante este asunto porque
la gente podemos decir, se halaga y dice, oye, pues es que ya no soy borracho, ya no soy adúltero, era bien grosero, bien pelado, y ya no soy pelado ni grosero. Oye, la verdad es que yo le pegaba a mi esposa. Oye, es que la verdad en el trabajo robaba cosas. Y entonces hicieron una oración de acepta a Cristo, se reformaron externamente y dicen, ya Jesús me salvó. Y piensan que Jesús vino a traer una reforma a los seres humanos sin darse cuenta que no es una reforma externa, sino es desde el corazón para transformarlos completamente. Y la gente está engañada diciendo, sí, ya no tomo, ya no bebo, ya no esto, ya no lo otro, ya no aquello, ya canto, ya aplaudo, ya oro, ya leo, ya hago esto, ya hago lo otro. Pero internamente están cargados de maldad, cargados de pecados internos, pero dicen voy al cielo, sin saber que van al infierno. Mis amigos, Jesús viene a hacer una obra completa y profunda. ¿Por qué? Porque la entrada al cielo no es para gente reformada externamente. Solamente es para personas que de verdad nazcan de nuevo desde aquí adentro y que tengan al Dios eterno y a Jesús como ese gran Salvador y Libertador. Pero la gente eso cree y las iglesias evangélicas están llenísimas. Y luego a veces, aunque uno es claro en el mensaje aquí, las personas pareciera ser que piensan eso, que a eso vino Jesús, a darles una reforma. Y la verdad es que le voy a ser sincero, a nadie le gusta realmente la reforma, a veces hasta en el sentido material. Porque cuando le dan un billete falso, bien barnizadito, bien hechecito, bien bonito, y que le dicen que es falso, usted lo detesta, y más si es de 500 o de a 1000. No se puede. Otros piensan que Jesús vino a salvarles y a darles un boleto al cielo sin que ellos se comprometan con Dios de todo corazón. Quisiera que eso usted lo comprendiera, porque a veces la persona que busca a Dios solamente busca exactamente un boleto al cielo y decir, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y le dan gloria a Jesús. Y está bien. Pero esas personas luego no están comprometidas con aquel que los salvó. Y pareciera ser que quisieran exactamente vivir sus vidas como bien les place, pero ya tienen un boleto al cielo. Esa es una grande mentira. Grande mentira. Porque cuando nosotros confiamos en Jesús y entendemos la esencia por el cual vino para salvarnos, entonces Él se comprometió a salvarnos, se compromete a ayudarnos, a bendecirnos, pero nosotros nos comprometemos a amarlo y a servirlo de todo corazón, en un trabajo cristiano, en un trabajo donde ayude a los seres humanos, al prójimo, ya sea en misericordia, ya sea en compasión o ya sea en anunciar la salvación. Pero cuando la gente quiere estar completamente pasiva, ¿verdad? Sin tener un compromiso serio con Dios, es más, ni quieren sufrir, no me hables de esa palabra. Y cuando les hablan de tomar la cruz, no, por favor. Porque solamente esperamos un boleto al cielo. Y eso es bien triste, porque cuando las personas quieren un boleto al cielo, no van a disfrutar realmente de lo que es Dios. Porque la salvación de verdad, en esencia, en vivencia, es conocer a Dios y disfrutar a Dios y tener a Dios y tener su persona. Porque finalmente la gloria, verdad, la gloria y el cielo son cielo y son gloria porque Dios está ahí. Y aunque haya calles de oro y mar de cristal, y aunque haya cielos nuevos y tierra nueva, si Dios no estuviera ahí, de nada serviría que eso fuera tan glorioso y tan hermoso. Porque el que le pone al ambiente esa bendición se llama Dios. Y entonces cuando nosotros recibimos la salvación, no debemos pensar que simplemente es un boleto al cielo, que ya lo tengo y cuando llegue allá arriba
aquí está mi boleto. ¿Y cómo dice tu boleto? Pues aquí dice salvado por la gracia de Jesús. Pero nunca hubo un compromiso, nunca hubo una rendición completa y total. Entonces la gente piensa que Jesús vino simplemente, o sea, que la gente tenga un boleto. Amigos, ¿sabe usted cómo se comprometió Jesús? Se comprometió de una manera impresionante y vea usted lo que le hicieron por causa nuestra. Y eso nos deja ver que estaba bien comprometido con el reino de Dios y espera que nosotros estemos comprometidos con el reino de Dios porque hay mucha necesidad en este mundo. Otros piensan que Jesús, sobre todo los más liberales, fíjese, esto es impresionante porque yo he conocido personas. Algunos más liberales dicen que Jesús vino a morir por sus pecados, pero que solo es necesario creer sin tener ningún cambio de conducta. Imagínese usted la blasfemia que decía un hombre. Un hombre decía, mi hija ya ha creído en Jesús. Y aunque mi hija en el momento de que venga Jesús le encuentre Jesús fornicando, ella se va al cielo porque ella ha creído en Jesús. Jole, pues no me digas. Pues yo no sé por qué no salvó a los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Por qué en vez de enviarles fuego, por qué no se los llevó al cielo? Pero esto es lo que pasa con la gente. Pueden decir que Jesús vino a salvarlos, pero no hay ningún cambio de conducta. Y si bebes, ¿cuál es el problema? Y si te emborrachas, ¿cuál es el problema? ¿O al caso Dios no nos dio la vida para disfrutarla, dice esta gente? ¿Y a poco Dios nos va a reprimir? ¿Qué pasa con eso? Mucho libertinaje. Él no vino a eso, mis amigos. Realmente, si el problema del hombre es el pecado, pues tiene que haber una liberación del pecado. Y si la destrucción y el sufrimiento del hombre por el pecado es grave y serio, pues tiene que haber alguien, ¿verdad? En este caso Jesús, que ayude para quitar ese sufrimiento por el pecado y esa autodestrucción por causa del pecado que trae muchas consecuencias. Pero esta gente dice, no, con tal de que creas y que no haya ningún cambio. Es más, come y bebe, que mañana moriremos y te irás al cielo, no importa cómo vivas. Finalmente, mucha gente piensa que Jesús vino a salvar y sí creen que murió y que el creer en su muerte es bueno, pero ¿qué cree? Dicen, Jesús vino, pero no vino a ser radical con la gente, ¿eh? No vino a ser radical. Él vino y sí es cierto, murió, pero la gente pues tiene que tener un proceso largo. Esto quiere decir que hoy yo le predico a Jesús, ¿verdad? Usted dice, yo creo en Jesús, y entonces de los 100 pecados que usted tiene, entonces solamente deja 40 y esos 60 que practica, pues los puede dejar durante 50 o 60 años. Y entonces Jesús vino a morir para que sea un proceso largo, para que usted deje la mala ley y el pecado. Qué grande mentira. ¿Se puede usted imaginar una persona que dice creer, deja 40 pecados y posteriormente tiene 60 y ahí los va dejando al suave? No. Durante 5 años pues practica mucho la amargura y ya llega el momento que dice, bueno, ya dejaré este pecado, deja la amargura. Y ya después pasan otros 5 años y dice, bueno, voy a dejar las malas palabras. Y después pasan otros 5 años y dice, ya voy a dejar la envidia. He sido muy envidioso, ahora sí la voy a dejar. El asunto es que ya llega la persona, ¿verdad? Después de 30, 40 años y supuestamente la persona, ese proceso es largo para que deje los pecados. Pero se va a decir
que salva a la persona. Oye, pues Cristo vino por mí también a morir por mí, y ese proceso es largo. No, Jesús no vino a eso. Mucha gente que cree en estas cosas están perdidas, pero mucha gente ya muerta y en el infierno eterno. Es importante que entendamos esto, porque el cristianismo de hoy en día está muy rebajado. Y a veces, sinceramente, hasta los propios cristianos quieren rebajarlo. Y no nos damos cuenta que Dios es claro en su palabra, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bien, vamos a ver rápidamente unas bendiciones que Jesús trae al venir, y vamos a ver la esencia para comprender. La verdad es que este tema pudiera ser largo y pudiera dejarse para dos enseñanzas, pero que Dios nos permita ver hasta dónde podemos avanzar. Primeramente, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primeramente es importante, vino a buscar. Es tanto el amor de Jesús que vino a buscarlo a usted. Y si usted ahora está escuchando la palabra de Dios, usted escucha algunas enseñanzas, la verdad, si usted comienza a pensar, se va a dar cuenta que llegó un momento donde usted ni quería buscar a Dios, ni quería buscar, ni quería oír nada por el estilo. ¿Por qué? Porque probablemente en su casa lo prejuiciaron contra los protestantes, o probablemente porque sabía que si iba a escuchar la palabra de Dios tenía que apartarse de cosas que a Dios le desagradaban. Pero una cosa importante, Jesús vino a buscarlo. No es que usted haya buscado a Jesús primeramente, sino Jesús vino a buscarlo y vino desde el cielo, ¿verdad? Vino hace 2000 años y sigue viniendo a través de su Espíritu Santo a buscarlo a usted. En otras palabras, humanamente hablando, el ser humano no se interesa en buscar a Dios. Si el ser humano pudiera seguir en la maldad, en el pecado, en su placer, la verdad que nadie lo detendría y iría a un abismo de fuego y eterno. Sin embargo, Dios, que realmente no quiere que la gente se pierda, envía a Cristo Jesús para buscarte a ti y buscarme a mí. Y llega un momento donde dice Dios: ok, te he dejado correr de tus malos caminos, te he dejado correr en tus transgresiones, te he dejado correr en tu placer, pero ahora me vas a escuchar. Y viene la enseñanza, viene un CD, viene un cassette, viene una predicación, viene una enfermedad, viene un trato de parte de Dios, viene una circunstancia, y ahí está Dios, ahí está Jesús por el Espíritu Santo buscándote para un propósito bueno. Si me pone Romanos 3, por favor, fíjate lo que dice Dios del ser humano que aún no conoce a Dios. Romanos 3. Romanos 3 en el versículo 11. Y si te lo está diciendo el Espíritu Santo es porque así es. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, el corazón humano, cuando Dios no actúa para traerlo, el ser humano no entiende, y el ser humano no busca a Dios, no lo busca. En los Salmos 14, por favor. Salmos 14. Dice la Escritura en el versículo 2. Vea lo que dice la Escritura.
Salmos 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos. ¿Desde dónde miró Dios? Desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense, pues yo me imagino a Dios mirando desde los cielos, siendo omnisciente, omnipresente, a ver si había alguno que buscara a Dios, a ver si había alguno que se interesara, que de manera particular y personal y de iniciativa propia comenzara a buscar a Dios. Pero dice el versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre por su propia iniciativa no busca a Dios. Y si no viene Jesús por su Espíritu Santo a traerlo, a buscarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo no viene sobre el ser humano para que usted se interese en buscar a Dios, el ser humano continúa en su maldad y en su pecado, hasta irse al infierno en los últimos días de su vida. Y entonces cuando nosotros vemos Lucas 19:10, que Él vino a buscar, nos damos cuenta del amor y nos damos cuenta de su grande misericordia. Ahora entendamos, cuando hablamos de un lugar como es el cielo, donde estaba Jesús a la diestra o estaba Jesús en compañía del Padre, es un lugar glorioso, donde recibía la adoración de los ángeles, querubines y serafines. Y cuando viene a esta tierra a hacerse carne y a vivir entre gente pecador y gente malvada, y con un diablo queriendo realmente también tirar a Jesús como ser humano también, obviamente Jesús tenía que vencer y venció. Pero Él vino a buscarnos a pesar del peligro que podía haber y el riesgo que podía haber. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Algunos de aquí ya nos encontró, ya nos salvó y le damos gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: no fui rebelde a la visión celestial, sino cuando Jesús fue a buscarlo en el camino a Damasco, se le apareció. Dice la Escritura: no fui rebelde a la visión celestial. Y le daba gracias a Dios. Entonces, Él vino a buscarte. Pero dice, y continúa diciendo, y a salvar. Más adelante vamos a hablar lo que tiene que ver con la salvación. Y a salvar. Pero ¿qué crees que pasa antes? Te busca, pero antes de que te salve, en esa búsqueda, ¿qué crees que tiene que pasar? Tiene que venir con luz. Tiene que venir con alumbramiento a tu alma, a tu mente, a tu conciencia, a tu razón. Dice la Escritura en Isaías 42:6, hablando de lo que sería Jesús. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Y dice, número 1, te pondré por pacto al pueblo, hablando del pueblo de Israel, pero también hablando al pueblo de los gentiles. Y dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, Jesús fue puesto no solamente para buscarnos, no solamente para salvarnos, sino que antes que nos salva, pone a Cristo como luz para las naciones por el Espíritu Santo. La Escritura dice bien clara: el pueblo que andaba en sombra de muerte y en tinieblas, vio una gran luz, y luz le resplandeció. Pero no era una luz física, era una luz de su presencia que daba comprensión y entendimiento de las verdades eternas en el alma. Porque el ser humano, las cosas naturales son las que entiende, pero las cosas que son espirituales no las entiende, si no viene el Espíritu de Dios a obrar en tu vida, a hacerte comprender. Porque el hombre está lleno de tanta maldad y tantas tinieblas en la mente, que tiene que venir el Espíritu Santo a buscarte y alumbrarte, a
dejarte claridad de las verdades eternas. Por eso de repente dices, no había entendido esto, y lo entiendes. Es Dios hablándote. Juan 9:5 dice la Escritura. Juan 9:5 dice la Escritura: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús vino para que antes de que te salvara, darte esa luz, a iluminarte por su presencia, alumbrarte de lo que es malo y de lo que es bueno. Dirá alguno, ¿y a poco el ser humano no sabe lo que es malo y lo que es bueno? Pues nada más ve, el ser humano hace lo malo. Si supiera que lo malo es malo, pues lo dejaría. Pero llega el momento que la conciencia se entenebrece tanto que el ser humano ya no capta que lo que está haciendo está mal ante los ojos de Dios y que va a traer consecuencias a su vida y a su familia. Y entonces es necesaria la luz de Dios por la palabra y por el Espíritu Santo para mostrarte lo que está mal y lo que está bien a través de los temas y a través de las enseñanzas. Para que tu conciencia y tu corazón sean enseñados y Él comienza a obrar en tu alma y voluntariamente comiences a traer un cambio hasta que Él finalmente pueda Él salvarte. Por ejemplo, Jesús habló del perdón. Este es un tema. ¿Cuánta gente está enganchada y esclavizada a la amargura, al odio, al resentimiento y no perdonan? Y cuando se habla del perdón entienden que la verdad es tan mal. ¿Cuántas personas no entienden que están en esas tinieblas? Jesús habló, por ejemplo, de la inmoralidad sexual. Y entonces, cuando se te habla de la inmoralidad sexual, pues es para que entiendas qué grave es la infidelidad, qué graves son los malos pensamientos, qué grave la pornografía, qué grave es todo lo que tiene que ver con lo inmoral, qué grave es cuando tú te sales del límite de Dios y te lo comienza a hablar Dios y te está alumbrando y te está alumbrando y te está alumbrando. Ya te vino a buscar, ya te trajo, ya te está tratando, te comienza a alumbrar que la inmoralidad está mal ante sus ojos. Te habla de muchas cosas, de mandamientos. Te habla de la avaricia, te habla del materialismo, te habla de la envidia, te habla de los celos, te habla de las contiendas, te habla de lo que tiene que ver el mundo y lo que el mundo busca cuando no conoce a Dios. Pero todo eso viene a buscarte para enseñarte, para que en un momento dado entiendas que está mal ante sus ojos y de alguna forma la verdad te arrepientas y entonces puedas ver la esencia por la cual vino Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario, pero para salvarte. Una luz, una claridad de las verdades de la Escritura. La conciencia dormida y cerrada comienza a abrirse y comienza a ser iluminada. Y la persona, por el Espíritu Santo, queda clara. Porque el Espíritu Santo comienza a convencerte de que eso que se está diciendo es real y es verdadero. Pero su propósito en Jesús es llevarte a un punto importante, la salvación. Por eso es importante dar muchos temas. Algunos pueden ser iluminados, no lo sé, en un corto tiempo, otros en más tiempo. Pero finalmente Él lo hace. Ya cuando llega un tiempo donde tienes toda la iluminación y claridad de lo que es la palabra y lo que Dios te pide, y si finalmente tú no actúas, la verdad es que Dios ya no podrá hacer más. Y es donde comienza el endurecimiento del corazón y donde mucha gente se retira y ya solamente hay que esperar que se muera para que se pierda eternamente porque rechazó la luz. Esto es muy particular. Te deja entender lo que es pecado, lo que es la transgresión.
Y dependerá mucho si eres dócil o no. Porque la verdad, pues no se agarra un garrote y se les anda pegando a aquellos que no quieren para que entiendan. Porque si fuera así, pues entonces, cuando entraras a este lugar, ya te daríamos un garrotazo y te diríamos, entiende. Pero Jesús no vino a traer garrotazos, vino a traer su palabra y su luz. Entonces, en Lucas 19:10 nuevamente, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Dice, a salvar, ok, ya ilumina, viene a salvar, pero ¿qué viene a salvar? Lo que se había perdido. Y la pregunta sería, ¿y qué está perdido? ¿Está perdido el dinero? ¿Está perdido una casa? ¿Está perdido un carro? No. Está perdida la humanidad. Está desviada, está torcida, está pervertida, está corrompida. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y aquí es importante entender algo, porque algunos dicen que Jesús solamente vino a salvar a unos cuantos elegidos. No es que Jesús solamente vino a salvar a los elegidos y solamente murió por los elegidos. Pues aquí la Biblia te dice a salvar lo que se había perdido, y los elegidos, según esta gente que habla de esa doctrina, ¿verdad? No solamente son los que están perdidos. Si fuera así, toda la humanidad está perdida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces toda la humanidad en un momento determinado tiene uso de razón y se desvía a la maldad y al pecado. Dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Cada quien agarró el rumbo que quiso. Aquel agarró la droga, aquel agarró la inmoralidad, aquel agarró la amargura, aquel agarró el robo, aquel agarró el secuestro, aquel agarró vender droga, aquel agarró ser un sicario, aquel agarró ser un narcotraficante, aquel agarró ser un defraudador, aquel agarró ser un amargado, aquel agarró ser un hipócrita. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, Él viene a buscar a toda clase de persona malvada. A toda clase de persona malvada. Tanto es así que dice la Escritura que Él no quiere la muerte del que muere. Ahora la pregunta sería, ¿no quiere la muerte del que muere de unos cuantos? ¿O no quiere la muerte del que muere de toda esa humanidad caída y depravada? Pues obviamente no quisiera que ninguno se perdiera. Entonces viene a buscar, viene a iluminarte con la palabra, y viene ¿a qué? Viene a salvar. La palabra salvación tiene que ver con dos conceptos. El primero, que es la palabra griega sozo, que significa librar de un peligro presente y futuro. Y el peligro presente es el pecado y la maldad si la persona continúa en él. Y el peligro futuro es que la persona, si no se salva de ese peligro y del pecado y de la maldad, no se salvará del peligro futuro, que es el infierno. Esa es la primera palabra, sozo. Y la segunda palabra, que tiene que ver con sotería. Sotería significa ya las bendiciones que la persona recibe cuando ya la persona es salvada. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de número uno del perdón de los pecados. Esto es cuando Jesús te salva y viene a salvarte y se hace real la salvación en tu vida. Lo que hace es perdonar tus pecados, toda la maldad que tú hiciste. Supongamos que cada pecado que tú hicieras, agarras un tambo de 200 litros y le avientas una moneda de a peso. ¿Cuánto crees que va a caber las monedas de a peso en un tambo de 200 litros? Así es la maldad del hombre, es infinita la maldad y los pecados, pero Dios está dispuesto, viniendo a salvar, a perdonar al hombre de toda la maldad, de todos los pecados que hizo. No me acordaré de sus pecados.
Y en una ocasión en los profetas dice, los echaré hasta lo profundo del mar. Y en otra parte dice, serán clavados en la cruz del Calvario. Hablando del sacrificio de Jesús. Entonces Él absuelve. En otras palabras, si hiciste 500,000 de pecados, ofendiendo al prójimo y destruyéndote tú con la maldad, cuando Él te salva, Él te absuelve de todo eso. Y ya no te ve como pecador, te ve como un justo. Pero gracias a aquel que murió en la cruz del Calvario. No solamente es el perdón de los pecados, sino que es la libertad. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano está esclavizado al pecado y esclavizado a la maldad. Mucha gente le teme ir a una cárcel, a Barrientos, al Reclusorio Norte, al Altiplano, a Nayarit, no sé, a una cárcel donde no puedan salir. Y dicen, no puedo ir a la cárcel. Pero no se dan cuenta que están en una cárcel, en su vida personal. Están esclavos de la amargura, del enojo, de la hipocresía, de la inmoralidad, de la mundanalidad, de la complacencia. Solamente quieren complacerse ellos mismos. Hay esto, lo otro, aquello. Y lo de Dios sí, lo de Dios salpicado, pero no están comprometidos con Dios. Y al estar esclavos, cuando viene esa salvación, que incluye el perdón de los pecados, ¿qué viene? Viene una libertad. Juan 8:36. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo mejor que le puede suceder al hombre es la libertad del pecado. Porque ¿cuántas veces el hombre sufre por causa de la esclavitud del pecado? Porque son personas habituadas a ello y cuando ya la quieren dejar, cualquier pecado de verdad es imposible en sus propias fuerzas. Son esclavos. Están comprados por el maligno y están comprados por la muerte misma. Y tiene que venir un redentor, un rescatador, un comprador. No solamente para perdonar y rescatar, sino para traer libertad de los pecados. Por eso la pregunta sería, ¿qué fin tendríamos nosotros que creyéramos en Jesús si fuéramos esclavos del pecado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve levantar las manos y decir, gloria a Dios, vive Jesús, aleluya, gloria a Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario? Pero aquellos que gritaran eso fueran esclavos de la maldad, fueran esclavos del pecado, ¿qué caso tiene? En los años 1750, 60, había una gran esclavitud en Inglaterra. El comercio de esclavos estaba en su grande auge. Los comerciantes de esclavos se iban a África y traían barcos llenos de esclavos. Pero había un hombre que era un hombre rico, pudiente, y era un hombre parte del parlamento inglés en Inglaterra llamado Wilberforce, algo así. Este hombre luchó con ganas para que se acabara la esclavitud, meter leyes en Inglaterra. Y la verdad que luchó. Y se lo rechazaban las iniciativas en el parlamento, porque había muchos intereses de por medio, había mucho dinero de por medio. Pero los esclavos eran maltratados, eran matados, eran muertos. Hasta que por fin se puso el decreto y se puso la ley de que no más esclavos en Inglaterra. Este hombre, que al principio era un descuidado en las cosas de Dios,
Se volvió bien cuidadoso y bien diligente en las cosas de Dios. Y Dios le dio la fuerza y le dio la gracia para poder hacer eso. Si no podía ser un predicador o no podía hacer otras cosas porque aparte de eso estaba enfermo, se dedicó a eso. Estamos hablando quizás de 1810, donde supuestamente aquí en México estaba la independencia de 1810. Y en Estados Unidos estaba fuertemente la esclavitud, que también Abraham Lincoln fue el que quería abolirla y que de alguna manera por otras cuestiones fue muerto. Y cuánta gente agradeció a estos personajes por haberlos librado de la esclavitud. ¿No estaremos nosotros agradecidos con Jesús que nos haya libertado del pecado? ¿Cuántos están agradecidos? Él vino a libertar. Y entonces yo te voy a ser sincero, si yo voy a seguir siendo esclavo del pecado y según yo sigo creyendo en Jesús, caramba, pues ¿para qué me paro aquí? Mejor me voy, ahí nos vemos. A seguir viviendo en el mundo de la maldad y en el pecado, finalmente es pura fantasía, no sirve. Y hay gente que piensa, ¿verdad?, que Jesús murió para seguir siendo esclavo del pecado. Dicen los bautistas, hermanos, es que no se puede. Traemos la naturaleza pecaminosa, el diablo, el mundo y la carne. Y aún algunos se atreven a decir, aún con la gracia de Jesús no se puede. ¿Cómo caramba no se puede si Jesús es poderoso? El problema no es de Dios, el problema es del hombre. Y si no se pudiera, ¿verdad?, y la iglesia en general dijera no se pudiera, pues cierren las congregaciones, cierren los templos y vámonos al mundo al pecado a disfrutar del placer. ¿Para qué se le está jugando entonces a este asunto? Pero aleluya, gloria a Dios, Jesús da libertad. Él vino a dar libertad. Y sabes, es una cuestión de fe y de creer de corazón. De corazón. Entonces llevamos el perdón de los pecados, la libertad del pecado, y parte de la salvación es que Jesús viene a vivir en tu corazón. ¿Cómo sucede esto? Cuando una persona se arrepiente de verdad y de corazón, ya no quiere vivir más para la maldad. Esto es su yo. Su viejo hombre es crucificado, según dice la Escritura, o es hecho a un lado. Y cuando Dios ve eso que es de corazón, entonces viene a morar alguien en tu corazón y a darte vida, que es el Espíritu Santo, es Jesús por el Espíritu Santo. Y eso es muy glorioso, porque ahora vas a tener a alguien que te ayude y te socorra para vivir la vida cristiana como Dios pide. En Juan 14, 23, Juan 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Tú ves a personas cristianas, genuinamente cristianas? No están solas, tienen a alguien adentro viviendo. Es Jesús por el Espíritu Santo. Porque aquí dice claramente, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Habitar aquí en este cuerpo humano es vida. Entonces Jesús perdona pecados, da libertad del pecado, ¿verdad? Da vida en tu corazón, poniéndote a alguien que es el Espíritu Santo en tu alma. Y Él viene a eso. Pero hay otra parte de la salvación que Jesús hace. En Romanos 1:7, y vino a eso. Dice, está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Y dice, a todos los que estáis en Roma,
amados de Dios. ¿Llamados a qué? El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, a una iglesia de Roma, y le dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser. Quizás alguno cuando oye santo, quizás se imagina a San Juan de Atoche, San Judas Tadeo, o se imagina a San Antonio, o se imagina, quién sabe, a San Martín de Porres. No, no está hablando de eso. Está hablando de personas que cuando son salvadas, son apartadas, son separadas para el servicio exclusivo de Dios. Y te lo dice más claramente un pasaje donde dice que aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. Y te voy a explicar lo que es la palabra santo. La palabra santo viene del griego agios, que significa apartado, separado para Dios. Apartado, separado del mundo, de la carne y del pecado, para un servicio a Dios de corazón. No es que el hombre pueda decirse santo, es que Dios lo hace santo cuando se salva. Entonces, cuando alguien quiere hacerse santo a sí mismo, es imposible. Tiene que venir el perdón de los pecados. Por eso es que luego hay personas que al no tener la salvación, la verdad, cómo les sufren. Y a veces piensan, ¿verdad?, que no sé qué piensan en su mente, que no pueden esto, que no pueden lo otro, que no pueden aquello. Se ponen a orar más, se ponen a leer más, se ponen a hacer esto, se ponen a hacer lo otro. Pero el asunto es que el pecado sigue presente y esclavizándolos en su vida. Es que hay personas que de primera instancia no necesitan más oración o palabra. Lo que necesitan es a Jesús que los salve. Y el fruto del verdadero cristiano es muy evidente. De repente dice uno por ahí, oye, ese hermano se ve medio raro. Pues hace esto, hace lo otro, hace aquello, hace lo otro, pero de manera continua. No, no es raro. Es su vivencia de maldad y de pecado. No es cristiano. Punto. Se acabó. Si te das cuenta, Él vino a salvar, a perdonar, a libertar, a traer vida y a apartarte. Pero también vino a algo muy importante, a invitarte a una relación personal de amistad. Y sabes, esto es la esencia para poder comunicarnos con Dios y a través de esa comunión con Dios recibir la fuerza y la gracia para preservar esa salvación que Dios nos ha dado. Y aquí es muy importante entender algo. Sería muy triste que solamente Dios nos llamara a relacionarnos con mandamientos. No hagas esto, no hagas lo otro, haz aquello, haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz otro, haz esto, lo otro. Es cierto que los mandamientos son muy importantes y Dios los toma en cuenta. Pero nadie puede confiar en Dios y obedecer los mandamientos si no tiene una relación sólida con alguien que se llama Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Porque de ahí, en esa relación, recibe la persona la fuerza y la gracia. Y nos relacionamos con una persona. No es con mandamientos, son importantes, pero es con una persona que se revela a ti como pan de vida, como buen pastor, como luz, como refugio, como la puerta, como luz del mundo. Pero es una persona. ¿Y usted, hermano, por qué es cristiano? Yo soy cristiano porque ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago aquello, ya no hago lo otro, no hago aquello, no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, y se saca los pies de los dedos de los pies, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro. Y Jesús
Jesús. Y por eso muchas veces la gente dice, es muy complicado, es muy extremadamente difícil. Sí es cierto que hay ciertas dificultades, pero Jesús vino a meternos a una relación personal con Él a través de su sacrificio. Hace 8 días te hablé del príncipe de paz, también vino a dar paz. Ya lo expliqué, si alguien no vino, escuche la enseñanza, ahí está en YouTube. A dar contentamiento. Dice la gente, no, dice es que los más amargados son los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre traen una cara bien empurrada. Buenos días, buenos días. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y entonces dicen, no hombre, para traer esa cara de amargado, mejor no. Jesús vino a traer contentamiento en el alma. Y el contentamiento en el alma se refleja en el rostro. Felicidad genuina, que no es lo más importante, pero es parte de lo que Él da. Vino a traer ese contentamiento. En Juan 15:11 dice, Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Gozo es contentamiento, es alegría en el corazón. Entonces, Jesús ha venido, sí, a buscarnos, a darnos luz. Vino a salvar, a perdonar, a librar del pecado. Vino a dar vida, a poner su presencia en nosotros. Vino también a apartarnos del mal camino para estar solamente con Él. Pero también vino a darnos paz. Decía una persona que ella pensaba que la salvación era estar encerrados todo el día orando y estar encerrados todo el día leyendo. Entonces la señora sentía un yugo grande porque decía, ¿cómo me lo voy a pasar todo el día y leyendo la Biblia y llorando? Y sentía que eso era el cristianismo. Hasta que un día entendió que no era así. Era una relación personal con Dios. Sí, cierto, agarrar un tiempo suficiente, es cierto, agarrar un tiempo suficiente y en la vida cotidiana confiar en Cristo, dando la gracia y el poder para vencer todo. En otras palabras, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvarnos. ¿De qué? Vino a salvarte de tu egoísmo, a salvarte del pecado y a salvarte del infierno. Pero vino a darte esas cosas, ¿verdad? De la paz, el gozo y la libertad de los pecados. Y aún vino para que te relaciones con Él de manera real y verdadera, no solamente con mandamientos. Híjole, ahora hay que guardar otro mandamiento. ¿Oíste lo que dijo el predicador? Ahora otro mandamiento. Ay, joder, ya llevamos como 30, 40. Bueno, ni modo. A ver, anótalo, viejo, ahí, a ver qué. Ya lo anota el viejo así. Y luego otro mandamiento. Y parece que la mujer va arrastrando una cadena con una bolota así grande de fierro, ¿verdad? O va jalando una cruz, digámoslo así, de fierro grande, ¿verdad? Que apenas ahí va. Y otro mandamiento, y otro mandamiento. Ya vi este viejo, otro mandamiento.
Gloria a Dios por los mandamientos porque son de Dios. Pero enfócate en Jesús, en su relación personal con Él. Yo he entendido algo durante todos estos años. Oigan, de nada sirve para mí hacer misericordia. De nada me sirve orar ni leer. De nada me sirve hacer todo lo que tenga que ver con la vida cristiana si Jesús está en un rincón. Digo porque hay mucha gente que hace eso. Que Jesús sea lo más importante para ti. Porque sí vino para salvarte, pero vino también para meterte en una relación personal con Él. Y que de ahí fluya su poder, su gracia, para que todos los mandamientos sean cumplidos de corazón. Vino a salvarnos. Pero toda esta salvación no hubiera sucedido si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario. No hay salvación sin derramamiento de sangre. No hay salvación sin muerte en una cruz. No hay salvación sin sufrimiento. No hay salvación porque la misma justicia de Dios pedía castigo para nosotros. Pero como nosotros no podemos recibir un castigo y aún salvarnos por la maldad y el pecado, entonces tenía que ser Jesús sin mancha, un cordero sin mancha y sin arruga. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces, muriendo en la cruz del Calvario, se abre esa grande esperanza gloriosa para la humanidad que quiera verdaderamente arrepentirse y creer de todo corazón para ser salvos, por los cuales Jesús vino a esta tierra. Y ya salvado, la persona se comprometa con Jesús, y el trabajo cristiano es parte de un medio de gracia para continuar y glorificar a Dios y finalmente ir al cielo con Él. Al cielo. Y en ese cielo pues va a estar Dios. Y lo más importante va a ser nuestra relación con Él. Qué cosas tan preciosas vino a hacer Jesús por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Algunos dicen, híjole, yo no quiero ser cristiano. ¿Y por qué no quieres ser cristiano? No, hombre, son un montón de mandamientos. ¿Qué crees? ¿Que hay que estar 2 o 3 veces a la semana en la iglesia? ¿Y qué más? Pues dicen que hay que orar de fijo 1 hora diaria. Y que hay que leer la Biblia. Y hasta nos dicen que tenemos que predicar. ¿Y tú qué dices, mujer? Pues es bien pesado, viejo. ¿Pero qué dice un genuino cristiano que ama a Jesús de corazón? Sí, Señor, no hay problema. Es más, 1 hora, no, puede ser más. 1 hora puede ser más. Y si se pudiera reunirse todos los días con la iglesia, bueno sería. Porque finalmente estaremos por toda la eternidad con la iglesia allá arriba para siempre y nos vamos a ver las caras todos los días. O no sé, la eternidad es eternidad, quizás ni 10 existan. Pero lo que vino a hacer Jesús para salvarnos es maravilloso. Y cada uno de los cristianos deberíamos estar agradecidos. El mayor impacto
lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para darnos perdón, libertad, apartarnos para Él, para estar en una relación personal con Él, en paz y con contentamiento. Y en esa confianza y obediencia a Él, preservar hasta el final. Y que finalmente cuando vayas a morir digas, gracias por tu victoria en la cruz, ha sido mi victoria. Vamos a ponernos de pie. Yo la verdad ni quisiera irme, quisiera seguir hablándoles, pero pues ya mejor vamos a terminar. Hay un canto que dice, qué grande salvación. Hay un canto que dice, has ganado la victoria. Te quede claro a qué vino y a qué no vino. Pero de que lo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Aquí también un asunto importante es que luego las personas creen que no están perdidas tampoco. Jesús dijo que Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a pensar y a meditar un poco mientras escuchamos un canto y le damos la gloria a Dios. ¿Cuánto le quieren dar la gloria a Dios? Busca primero el reino de Dios.
gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. No se te olvide que Jesús vino a salvarte. Te ha buscado, te ha alumbrado con su palabra y espera que puedas entender tu condición, tu estado, y que de corazón quieras arrepentirte, para que entonces puedas ser perdonado, libertado, y que puedas tener vida. Pero al mismo tiempo entrar en una relación personal con Él, con su persona. Donde Él te va a proporcionar todo aquello que tú necesitas para preservar en esa salvación. No te faltará la paz, ni tampoco el contentamiento, la alegría de poder estar con Él. Y que al trabajar en la obra cristiana siempre se haga con la gratitud de lo que Él hizo por ti, hasta que finalmente Él decida llevarte a la gloria y estar con Él por la eternidad. De verdad que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya lo ha hecho con personas aquí, pero si tú no estás salvado, lo quiere hacer contigo. Pero hay que buscarlo con interés, con corazón, sabiendo que es lo mejor que te puede suceder, y que así se cumpla en tu vida. ¿A qué vino Jesús? Que no hay absolutamente ninguna otra cosa, sino que Jesús vino a tu vida para salvarte. Que lo busques de todo corazón hasta lograr que Dios haga su obra en ti. Porque si la salvación tiene que ver con librarte de un peligro presente y futuro, si te libra de ese peligro del pecado, de la maldad, del egoísmo, de la carne, te librará entonces de aquel lugar terrible. Y entonces tendrás también una esperanza de gloria eterna. Hay muchos que no valoran la salvación. Ojalá que hoy con esta exposición la puedas valorar. Y que aunque no lo merecemos, Dios se acerca a nosotros para darnos una oportunidad. Padre, gracias por enviar a Cristo para salvarnos, Señor. Nunca dejaremos de recordar esta obra tan grande que tu Hijo vino a hacer, Señor. Pon la fe y el corazón de aquellos que te aman para preservar o perseverar hasta el final, Señor,
Socórrenos y ayúdanos, y aún aquellos que no lo han encontrado, el trato de tu Espíritu continúe en ellos hasta que ellos sean salvados por ti, Señor. Te damos gracias por todo, por cada vida, por cada corazón presente, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amigos, hemos terminado. Solamente una recomendación: cuídese mucho hoy en este día, cuídese de los cohetes, cuídese mucho de la disolución, porque hoy hay mucha algarabía, mucha fiesta, mucho alcohol. Hay que guardarse. Dios les bendiga a todos y buen provecho.